Ya estamos de regreso. Oiga, déjeme decirle que hoy estamos presentando el primero de 3 estudios de opinión que levantaremos en una alianza estratégica entre el ITESO y Megacable, Mega Noticias. Este primer estudio del cual vamos a hablar en este momento se enfoca sobre cultura política y los asuntos de interés ciudadanos de cara a las elecciones del 2021, elecciones que están prácticamente a la vuelta de la esquina, menos de 3 meses, y para ello vamos a establecer comunicación con el doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO y parte del equipo que diseñó esta encuesta. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco. Me da mucho gusto saludarte a ti. Le mando un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Así, a la audiencia de Mega Noticias TVC. Doctor, dime una cosa, a ver, como parte del diseño de esta encuesta, ¿cuál es el objetivo y, qué nos arroja este estudio? Bueno, en términos generales, el objetivo de este proyecto es una alianza entre la universidad y el medio de comunicación para poder ofrecer a el público en general mejor información de cara a este proceso electoral que se está enfrentando. Y en particular, este estudio, lo que buscamos son 3 temas en específico, que es indagar un poco sobre el conocimiento político de los mexicanos, indagar también sobre su cultura política y finalmente sondear sobre algunos de los temas más importantes que creen las personas que son ahorita relevantes de cara a las elecciones. Y en términos generales, ¿qué encontramos? Pues yo diría que vemos a una población que está en proceso de aprender sobre las elecciones. Es decir, todavía no queda claro a las personas exactamente cuándo van a ser las elecciones, cuáles van a ser los cargos. Entonces, las campañas políticas van a servir para que la gente aprenda un poco más sobre todo esto. Claro. También vemos a una población dividida en términos de identidad política y de temas y valores controversiales, ¿no? Y finalmente vemos una población pues muy preocupada por temas de seguridad y temas de salud. Sí, vamos, los resultados, de acuerdo a cómo he estado dándole una ojeada a esta encuesta, me llama mucho la atención, una tercera parte de los mexicanos no se identifica con algún partido en específico. Vamos, esto no debería de sorprendernos, pero, dada la historia política electoral del país, pero, ¿qué nos dice? Sí, claro, uno de los datos que nos llaman la atención de esta encuesta es precisamente que les preguntamos a los encuestados con cuál partido político se identifican. Y en primer lugar apareció un 32% de personas diciendo que no se identifica con ningún partido. Esto se puede interpretar con otro tipo de estudios que se han realizado en el pasado por otras casas encuestadoras, por otros medios de comunicación, en donde vemos claramente que los partidos políticos actualmente en México tienen un nivel de credibilidad y de legitimidad muy bajo, ¿no? Es decir, es, digamos, de las instituciones en las que menos creen los mexicanos. Y aquí lo que vemos claramente es eso, es decir, hay un 32% que dice no me identifico con absolutamente nadie. Y después tenemos el caso de la identificación más alta, es con el partido Morena, que tiene 32%, que es el partido que está ahorita en el poder a nivel federal. Tenemos también el caso del Partido Acción Nacional, que está abajo, en este caso por mitad, con 15%, y después viene el PRI con 10%. Y luego viene una serie de 12 partidos con menos de, con 3% o menos, e incluso algunos con 0%. Y esto lo habíamos conversado también en otros espacios, diciendo que finalmente el objetivo final de un partido político es ser una institución, un instituto social que aglutine a un grupo importante de ciudadanos en torno a cómo se debería o no gobernar, cómo o no se deberían de hacer las cosas en una entidad. Y vemos a partidos que tienen 0% de identificación con los ciudadanos, pues lo cual pues nos lleva a preguntarnos en realidad ¿para qué tenemos tantos partidos? ¿Para qué sirve? En realidad las personas no se están identificando con ellos. Así es. ¿Para qué sirve esa chiquillada de partidos que succionan presupuesto finalmente y no nos dejan absolutamente nada? Veíamos esa gráfica, 32% para Movimiento
de Regeneración Nacional para Morena, pero también me llama la atención la siguiente gráfica porque habla vamos, se le pregunta a la gente por cuál partido político nunca votarías y ahí están evidentemente lo que usted pensó y está viendo, el PRI, pero también está Morena. Sí, exactamente. Aquí algo que podemos ver claramente es que, digamos, todas estas explicaciones que estamos viendo sobre distintas democracias occidentales, en las cuales también ya está México, que están viviendo altos niveles de polarización. Y aquí lo vemos claramente, ¿no? Con este partido, con Morena, que por un lado vemos que es el partido con el que más identifica un porcentaje alto de la población, que en este caso es 32%, pero al mismo tiempo también tenemos a un cuarto de los encuestados que dicen que jamás votarían por Morena, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente una división muy importante en términos de opinión política. Y la otra, pues por supuesto, los negativos del PRI, que son prácticamente 40% de personas que nunca votarían por el PRI. Y hay que recordarle a los televidentes que, bueno, el Partido Revolucionario Institucional fue el partido hegemónico durante prácticamente todo el siglo XX y una parte del siglo XXI, y ahorita vemos que está viviendo una crisis importante, ¿no? Sí, más de 70 años de hegemonía. Y, a ver, en este entorno están a punto ya, en algunos ya empezaron, en otras están a punto de empezar las campañas y evidentemente los temas importantes de la elección y que uno como elector considera es la resolución de problemas, ¿sí? La inseguridad, la economía, la salud, la educación. ¿Cómo se reflejó en nuestra encuesta, en la encuesta del ITESO y de Megacable, Meganoticias, cómo se reflejó esta situación? ¿Cómo ver que los candidatos tomen esas banderas? Sí, lo que vemos es, lo primero que preguntamos fue temas de atención prioritaria por parte de los candidatos. Es decir, le pedimos a las personas que organizaran de mayor a menor en términos de importancia cuáles eran aquellos temas que desde su punto de vista los candidatos tendrían que estar atendiendo con mayor urgencia en caso de verse favorecidos con el voto popular. Y bueno, no es novedad, pero aquí lo podemos reafirmar, que bueno, pues el problema más importante es la seguridad, y vemos que el 27% de las personas lo puso en primer lugar, ¿no? Claro. Y no es nada extraño, pues precisamente por las condiciones en las que vivimos. En segundo lugar, vemos el tema de la salud, lo cual también es un reflejo muy claro de lo que está pasando en México y en muchas otras partes del mundo, pues precisamente con la pandemia, ¿no? Es decir, que estamos viviendo un caso muy complicado en términos de salud. Y en tercer lugar, tenemos a la economía con un 21%, es decir, también alto, esto también es reflejo de lo que ha pasado a partir de este año tan complicado que fue 2020 para la economía. Y después vemos otros temas de menor importancia para los encuestados, que es educación, servicios públicos, movilidad y transporte. Oye, Juan, y en cuanto a la resolución de problemas sociales. Sí, en términos de problemas sociales, algo que es muy importante es la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que ha sido un tema muy resonado en la esfera pública mexicana. Acabamos de pasar todas las manifestaciones feministas en marzo y vemos claramente que para las personas a las que les preguntamos, esto fue algo muy importante, porque el 39% de los encuestados dijeron que la violencia hacia las mujeres es uno de los problemas sociales más importantes y que deberían entender los candidatos. Después viene la violencia hacia los niños, el medio ambiente con un 22%, y finalmente la discriminación racial con un 9%. Sí, y te pregunto esto porque, mira, veía yo en la anterior gráfica el tema de seguridad, que es la principal preocupación, 27%. Dentro de ese rubro hay muchas preocupaciones, uno de ellos la desaparición de personas que tanto hemos insistido aquí en Meganoticias TVC. ¿Cómo ver este balance, cómo ver esta preocupación? Sí, bueno, pues otra de las preguntas que hicimos fue tratar de ir a fondo y conocer con más detalle cuál era la opinión de las personas, particularmente en el tema de la seguridad, sabiendo que era un tema sumamente importante. Y bueno, aquí algo que es, digamos, escalofriante, es que 40% de las personas cree que el problema más importante es, o lo que deben de atender los candidatos,
es reducir el número de desapariciones, ¿no? Esto es algo ya tan común en nuestro país que a lo mejor, digamos, ya no reparamos en ello, pero pensar que en un país las personas están preocupadas porque puedan desaparecer, pues es francamente terrible. Sí. Después, con un casi 20%, vemos que las personas mencionaron la reducción de extorsión y derecho a piso, es decir, espacios en donde el crimen organizado tiene controlados partes de lo que los gobiernos tendrían que estar haciendo, y otro 19% dijo reducción de asaltos en la vía pública, ¿no? Estos tres elementos pues nos dicen mucho de las características y del contexto actual que vivimos. Déjame por último, Juan, mencionarte, ya veíamos hace un momento la gráfica, si nos la pueden poner, este tema de que los mexicanos quieren que se dé preferiblemente el apoyo económico a las empresas como generadoras de empleos y no directamente, que está muy cerrada, y no directamente a la economía de las familias. Sí, aquí algo que preguntamos también como para conocer los valores políticos de los encuestados, fue preguntarles esto porque tiene que ver muy claramente con, digamos, una política económica distinta, una en la que se pudiera dar apoyos económicos directamente a las empresas, y por otro lado que fueran apoyos económicos a las familias de escasos recursos. Y aquí vemos, como tú dices, que es, digamos, una opinión dividida, pero que finalmente se decanta por 5 puntos, por 55%, a que se le otorguen recursos económicos a las empresas, aunque también hay que decir que es alto el porcentaje de encuestados, el 45%, que finalmente también respondió a esta pregunta de otra forma. Así, muy cerrado, muy cerrado. Platícame rápidamente, doctor, ¿cuál es la metodología que se usó? Es una encuesta muy interesante que arroja datos reveladores y que seguramente, y es la intención, que así lo hemos marcado aquí en Voto por México, la intención es ofrecerle al auditorio herramientas para que consideren un voto razonado. Claro que sí, pues mira, fue una encuesta que hicimos online, entonces esta encuesta es representativa a nivel nacional de las personas que tienen acceso a Internet, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2.4%, y levantamos 1,734 cuestionarios en el periodo que corrió del 1 de marzo al 16 de marzo de este año. Entonces es una encuesta que nos permite ver digamos, una radiografía de lo que está ocurriendo a nivel nacional y de las opiniones que tienen los cibernautas mexicanos. Todavía nos restan 2 estudios más antes justamente del proceso electoral que estaremos presentando aquí en Mega Noticias. Claro que sí, vamos a seguir haciendo otros estudios y, bueno, pues recalcar frente a la audiencia que este es un esfuerzo importante de estas 2 instituciones, de Mega Noticias, así como del ITESO, por ofrecer información relevante y que pueda ser útil para los públicos de cara a este proceso electoral. Para la toma de decisiones. Juan La Rosa, te agradezco mucho. Así es.